El presidente Javier Milei expresó sus condolencias, está viajando en las próximas horas a Roma para ser parte del velatorio y el funeral. De hecho, allí vemos lo que publicó en X. Sí, ahí vemos lo que fue el tuit del presidente de la Nación. Ahí vemos un Francisco con la bandera argentina y un texto que dice, encabezado con adiós, con profundo dolor, me entero esta triste mañana que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz, a pesar de diferencias que hoy resultan menores. Haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí, expresó el presidente. Sigue el mensaje. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. De hecho, el presidente declaró 7 días de duelo, una semana, para honrar la partida del Papa Francisco. Lo cierto es que se han expresado líderes políticos de todas las banderas y de todos los rincones del mundo. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, a Emmanuel Macron, ¿no? Que también dio a conocer desde Buenos Aires hasta Roma. El Papa Francisco quiso que la Iglesia llevara alegría y esperanza a los más pobres, que uniera a las personas entre sí y con la naturaleza. Bueno, es parte, justamente después vamos a ir repasando algunas de las cuestiones puntuales, de las reformas que generó el Papa Francisco. La palabra de Meloni, también de Georgia. Antes de pasar a Italia, justamente Notre Dame hizo sonar sus campanas 88 veces, la edad del Papa. Donde no estuvo presente, que fue Mirá, toda una cuestión exactamente. Cuando Macron hace la reinauguración después del incendio, se lo esperaba al Papa, para él era como un espaldarazo político, algo que finalmente no sucedió, aunque envió a una referencia política dentro de la Iglesia muy importante. De eso vamos a hablar justamente, de las lecturas políticas de los lugares a los que sí fue y de los lugares a los que no fue, porque en 12 años de papado no vino a la Argentina. Miren, así lo despedía, pasábamos Giorgia Meloni, la líder de Italia, y así Pedro Sánchez de España, que dice: lamento el fallecimiento del Papa Francisco, su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables deja un legado profundo. Lo que decíamos recién, que líderes políticos de todas las índoles e incluso líderes religiosos de distintos credos lo despidan, hablan de la apertura que supo tener Francisco hacia los otros, ¿no? Hacia incluso los que no vivían según las propias normas de la Iglesia. Elegimos algunos, al azar, de los más importantes, pero se multiplican estas expresiones a lo largo y a lo ancho del planeta, en todas las dimensiones, y en cada uno de los puntos cardinales hay una palabra en este momento despidiendo a un papa que si bien estuvo atado a algunas cuestiones de la ortodoxia de la Iglesia, porque lo estuvo, con otra mirada, con una mirada más progresista, si vos querés, pero fue un papa que no le escapó a algunas cuestiones que son... Desde ya. Le tocó ser líder en tiempos complejos y en una iglesia que de por sí, comparada a sí misma, bueno, bajo su mando supo tener algún tipo de evolución y de apertura hacia los distintos, pero que también debía resistir a muchas presiones. Y que continuó hasta el último día. Jimé, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, un poco de eso, ¿no? Entre varias aguas navegó el papado de Francisco. Sí, un papado muy político y muy referenciado en la región, en América Latina. Con respecto a los presidentes de Argentina, con Cristina Fernández de Kirchner se reunió 7 veces en 2 años, porque le tocó desde 2013 a 2015 claro, nomás. Sus 2 últimos años de mandato. Exacto. Después con Mauricio Macri fueron 2 veces en 4 años, Alberto Fernández una vez y Javier Milei una vez también. Así que eso fue el vínculo con los presidentes argentinos. Claro. Con Cristina al principio algo tenso, ¿no? Cuando él es proclamado papa, ¿había alguna tensión política? Había dudas sobre qué política iba a llevar adelante y bueno, desde ese momento, a partir de que asume al frente de la Iglesia Católica, se vincula muy fuertemente por su origen, que él siempre reivindicó el peronismo, pero nunca como desde su investidura, digamos. Claro. ¿No? Ahí ya no, ahí ya tenía que ser canónico.
Y después, bueno, siempre con la esperanza de que hubiera viajado a Argentina, que finalmente no se dio, pero sí tuvo mucha intervención en toda la región. Recordemos que viaja a Bolivia, se encuentra con los movimientos sociales, de ahí habla de una iglesia que tenía que tener un real contacto con los movimientos sociales y recordemos la triple T, sale de ese encuentro, el techo, trabajo y tierra. Y después, bueno, Brasil 2015, también se acuerdan esa frase de hagan lío. Sí. Bueno, la dice allí en Río de Janeiro. También tuvo un importante vínculo cuando viaja también en 2015 a Cuba y a Estados Unidos. ¿Se acuerdan que viajó pegadito? Sí. Con el objetivo de, bueno, restaurar los vínculos diplomáticos entre esos dos países. Pero también, te digo, fue a Ecuador, Paraguay, Panamá, Chile, Brasil. Bueno, recorrió mucho la región y faltó Argentina, pero creo que eso, según los que los conocen y han podido conversar con él más en privado, debía también a una situación de no generar división política en Argentina, porque bueno, es una persona que hacía política. Ayer, domingo de Pascua, se estuvo en la ventana y su última intervención pública fue en defensa de Gaza. Y siempre se ocupaba de mencionarlo. Entonces es un papa que ha tenido mucha intervención y bueno, lo conocimos, sabemos cuáles eran sus Sabemos quién ideas. era, claramente. Exacto. Sí. Y de hecho mencionás que estuvo viajando por distintos países de la región y también ha visitado países y lugares que no han sido visitados nunca antes por un papa. Para dar un ejemplo, podemos hablar de Irak, que fue impactante, Sí. podemos hablar de este último viaje que hizo el año pasado, el más largo, a pesar de su estado de salud, que fue a Indonesia, pero la isla de Lampedusa... Exacto. eso Uno fue- de los primeros, Fue el además. primero, de hecho, para marcar su posición a favor de los migrantes y de hecho su último encuentro político fue con el vicepresidente de Estados Unidos, antes de ayer o el día anterior. Ayer mismo. Ayer, claro, ayer sí, mismo. sí, increíble que fue ayer. Con Lance. Estamos hablando con James David Vance, al que también le pedía por la cuestión de los migrantes, que es un tema que Estados Unidos ahora está atravesando de manera muy picante. Hubo un esta contrapunto situación. con Donald Trump, Exactamente. justamente, a pesar de su estado de salud, no se olvidó, porque es fue un tema sensible, porque él instaló, le tocó un papado en plena situación de controversia con los migrantes en Europa, Sí, ¿no? sí, en Europa, que En él Europa. estando en Europa, Exactamente. teniendo esa posición, era muy marcado lo que él hizo. Exactamente, supo criticar lo que él mismo llamó la crueldad de Europa ante los migrantes y dijo que el mar Mediterráneo era un cementerio a cielo abierto. Cuando Sí. se acuerdan teníamos tristísimas postales de migrantes que cruzaban en balsas y que no muchos llegaban al destino que querían llegar. Para que nuestra Impresionante. audiencia lo pueda graficar, Lampedusa era como una posta entre algunos puntos de África y Europa, claro. Italia en particular, Sicilia. Sí, sí. El sur. Claro, sí, Exacto. era el primer paso, se jugaban la vida desde el norte de África hasta Lampedusa, y de Lampedusa quizás tenían suerte y de alguna manera eran rescatados o algo, y una vez que tocaban territorio europeo, quedaban en posición de refugiados, ¿verdad? Exacto, por eso el hecho de que haya sido su primera intervención oficial siendo papa marcó cuál iba a ser su camino de ahí en más, ¿no? Claro. Jime, vamos a estar analizando y volviendo a vos en esta mesa, en este día en que vamos a recordar a Francisco.